Bueno, Alberto, te lo dije antes de la nota, pero te lo vuelvo a repetir y hubiera estado bueno grabar la primera, ¿no? De cómo nos conocimos y nos presentamos. Pero ¿quién es Alberto Calo? Contame. Qué pregunta. Alberto Calo soy yo, tengo 52 años, padre de 2 hijos, una hija de 22 y un varón de 20, casado hace casi 27 años y que me dedico desde hace mucho tiempo a lo que tiene que ver con consultoría a empresas y asesoramiento. Sí. Estudié licenciatura en comercialización, marketing, después de una carrera frustrada en ingeniería, porque soy técnico eléctrico y había empezado ingeniería electrónica. Pero bueno, en algún momento sentí que quería estar más cerca de la gente y creí que la comercialización era, porque en ese momento estaba trabajando en comercios de indumentaria, de industria textil, Sí. y creí que era por ahí. En algún momento me puse en forma independiente y empecé a trabajar con empresas. Tenía abonos de servicios y trabajaba con temas de consultoría y con temas de capacitación. La capacitación al principio era para sobrevivir, con lo cual hacía capacitación de cualquier cosa. Pero me di cuenta que me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con las relaciones interpersonales. Entonces me empecé a especializar en liderazgo, en trabajo en equipo, en comunicación. Y por ahí fui. Y empecé como ese derrotero donde empecé a sentir que encontraba parte de lo que a mí más me gustaba, que era esto de relacionarme con la gente y trabajar con la gente para que cada uno encuentre su mejor lugar dentro del equipo de trabajo, dentro de la empresa o dentro de su propia vida. Todo esto hasta... Todo esto hasta los 41 años más o menos, que por una crisis laboral, digamos, porque había una crisis en el país, creo que era lo de la gripe aviar, se empezaron a cortar todo lo que tenía que ver con capacitaciones, porque la gente no se podía reunir en grupos grandes, estaba prohibido. Sí. Y entonces empezaron a caer las capacitaciones y de alguna manera, no sabría explicarte por qué, quizás un poco por la crisis, pero quizás por algún otro tipo de razón también, los abonos que yo tenía con los clientes empezaron a caer. Me quedó solamente uno muy chiquito y entonces económicamente la cosa se me complicaba. Claro. Si bien yo me había preparado de alguna manera económicamente, porque yo sabía que lo primero que iban a cortar las empresas cuando hubiera una situación de crisis era el trabajo que yo hacía. Con la publicidad. Con la publicidad, tal cual. ¿Con la publicidad? Vos lo vivís de cerca. Y bueno, sucedió eso. Lo que pasa que me enfrenté a una crisis mucho más profunda, que iba mucho más allá de lo económico. Porque ya te digo, tenía algunos ahorros como para vivir un tiempo, entre comillas, sin trabajar, pero no me lo banqué. Y la verdad que la sensación de angustia, de inseguridad, de no saber qué hacer, la incertidumbre, todo eso me llevó a un lugar ahí donde no sabía muy bien qué hacer. Y fui a ver a una amiga y me sugirió ir a hacer un taller de chamanismo. La verdad, no sabía ni qué era, ni de qué se trataba, confiaba en ella y fui. Y el taller para mí fue increíble. No sé si por lo que pasó en el taller, que fue como muy entretenido, divertido, la pasé bien. Sentí como que descubrí cosas nuevas, sentí que algo cambió, pero en ese momento no me di cuenta qué. Y al poco tiempo sentí que todas mis estructuras se derrumbaban. Todo lo que yo había construido esos 41 años no tenían la solidez que yo creía que tenía. O sea, me enfrenté a que había construido un Alberto que no era exactamente lo que Alberto quería. Una familia que la sigo queriendo y sigue siendo mi familia, mi esposa, mis 2 hijos, mis papás. Pero yo te decía off the record que yo estaba como muy preocupado de ser el mejor padre, el mejor hijo, el mejor marido, pero en realidad no me estaba ocupando de mí. Y entonces estaba ocupándome de todos y no me estaba prestando atención a mí. Y la crisis me hizo ver que si yo no estaba bien no podía aportarle nada positivo a la gente que me rodea. Claro, que no es un signo de egoísmo, porque si no estás bien vos, no estás bien el resto. No, en absoluto. Yo igual siempre digo que lo importante es la experiencia personal, ¿no? Esto de estar repitiendo frases de primero priorizate a vos y después a los demás. En algunos casos, cuando se lo digo a algunas personas, es así, porque la persona necesita priorizarse. Pero hay otros, un egoísta nato, que vos le digas eso, lo único que haces es hacer que vaya por el camino equivocado. Entonces, no creo en las frases que sirvan para todas las circunstancias, para todas las personas y para todos los momentos. Es la frase en el momento y la persona indicada. ¿Y a partir de ahí?
Cambió todo en tu vida, me decís. Es más, tu señora no te reconocía en el aspecto duro de la palabra, digamos. Sí, de hecho yo te contaba que volvíamos de un viaje, yo estaba en plena crisis y a pesar de que el dinero estaba como justo, fue la primera vez en mi vida, en 42 años, que me fui de vacaciones de invierno. Yo necesitaba ir a la montaña, nos fuimos a Salta y Jujuy, y para mí fue una experiencia increíble porque nada, estaba haciendo este trabajo de chamanismo, me estaba conectando con la naturaleza, con los árboles, con la montaña, con el sol, con el agua, y para mí era maravilloso. Y cuando en algún momento en la ruta ella me dijo que yo había cambiado radicalmente, y yo le decía, la verdad que para mí es muy raro porque yo, así como te estoy contando y estoy siendo ahora, fui siempre. Lo que pasa es que entiendo de que yo montaba o hacía o me comportaba de una manera que, aunque suena feo, de un personaje, que no sé si lo hacía forzado, no sé ni siquiera si me daba cuenta que lo hacía. Sí. Lo estaba haciendo para satisfacer a los demás. Y me dijo, y yo le dije, quizás morí y nací de nuevo. Y ella me dijo, tal cual, es como, yo realmente siento como que te hubiera pegado un rayo en la cabeza y te hubiera partido al medio. Y no termino de reconocerte. Le dije, bueno, este es el desafío de nuestra pareja. O nos volvemos a enamorar, o te volvés a enamorar de este nuevo Alberto, o estamos en problemas. Y fue un proceso largo. Te diría que los primeros 6 meses fueron tremendos. Pero porque yo estaba todavía como tratando de surfear las olas que eran grandes y impresionaban. No es que fue un proceso maravilloso, lindo, esto que dicen del despertar. Yo digo, cuando alguien me dice el despertar, les recuerdo la película Matrix. El tipo se toma la pastilla por un lugar que es horrible. es así. Esto no significa el despertar, significa que me di cuenta, cuando yo digo el despertar, no estoy hablando de algo trascendental, sino de... Me di cuenta de que hay algo que no estaba funcionando bien o no me estaba haciendo bien en mi vida. De eso me desperté. Está bien. Y a partir de ahí, ¿cómo fue mutando tu vida, digamos? Y de ese trabajo que vos tenías tan estructurado de alguna forma también, ¿cómo pasás a esto? A empezar a recorrer el país, a dar charlas. También fue un proceso lento. Yo al principio entré como en crisis. Primero seguí trabajando con las empresas porque era mi sustento, era la única forma que yo sabía hacer para generar dinero. Pero con el tiempo empecé a experimentar la idea esta de seguir haciendo un poco lo mismo, que era ayudar a la gente a entender un poco su situación, qué era lo que quería lograr y cuál podría ser el mejor camino para que ellos transiten desde dónde están y hacia dónde se quieren dirigir. Y lo empecé a hacer a través del chamanismo. De hecho, también después estudié regresión a vidas pasadas, hice práctica de yoga. Empecé como a contactarme más con ese lugar espiritual. Yo cuando hablo de espiritual estoy hablando de ese desarrollo personal, de ese autoconocimiento. Y entonces empecé a trabajar con personas e incluso en las empresas me di cuenta que los talleres eran los mismos talleres que antes, pero creo que tenían una impronta diferente. De hecho, a mí me pasó algo muy significativo acá en General Pico, porque había dado un taller de oratoria y al poquito tiempo la persona esa que hizo el taller de oratoria vino a tener una sesión individual conmigo y entonces yo me di cuenta que él tenía determinadas capacidades. Entonces le empecé a contar, le empecé a hablar del chamanismo, le conté qué era lo que él podía hacer con los recursos que él tenía. Y él me dijo, ahora entiendo, me dijo, yo cuando me fui al taller de oratoria le contaba a la gente, yo fui a un taller de oratoria, pero era un taller de oratoria reloaded, me dijo él, porque yo sentía que de fondo había algo más que la oratoria. Entonces me di cuenta de que en ese momento que quizás estaba en conflicto, si seguir con el tema de las empresas o seguir con esto del chamanismo, y la duda, ¿no? De si, porque el chamanismo en algún punto despierta cierta curiosidad, pero también despierta ciertos temores o ciertos fantasmas. Tal cual. La gente asocia muy rápido el chamanismo con las plantas sagradas o con tomar algún tipo de alucinógeno o con la brujería. Y en realidad, digamos, si bien deben existir un montón de líneas que trabajan con eso, no es lo que yo por suerte experimenté o con lo que yo contacté. Lo mío tiene que ver con un trabajo de comunicación con el entorno, de empezar a dialogar con la vida misma. Cuando yo digo la vida misma es todo, ¿no? Digamos, podría ser desde la cámara, que uno diría, bueno, es algo material, hasta con un árbol, con el río, con la naturaleza.
y que eso me facilite la conversación conmigo mismo, ese diálogo interno para contactar esa sabiduría interna. O sea, mi búsqueda en el chamanismo es contactar, y cuando lo transmito es lo que busco en la gente, que cada uno contacte con su propia verdad, con su poder interior. Tenemos la sensación de que siempre el poder está afuera, hasta mitológicamente. La gente en Oriente va a buscar las respuestas adentro a través de la meditación. Nosotros en Occidente nos acostumbramos mitológicamente a pedirle a alguien, a Dios que está afuera, ¿sí? Como si no estuviera dentro nuestro. En el chamanismo la práctica juega con esto. Está afuera, en todo lo que nos rodea, pero también está en nosotros. Entonces, trabajando con la naturaleza, yo puedo contactar con ese ser interior que yo tengo, que tiene mi verdad. Que no es ni tu verdad, ni mi verdad para yo decírsela a todo el mundo. Es la gente, cada persona debería descubrir su propia verdad. Yo digo, desde mi experiencia personal, a veces es doloroso, a veces es complejo, pero cuando la descubrís es única. Perfecto. Y dentro de todo esto también montaste un espectáculo que lo vas a presentar ahora, muy próximo. Sí. ¿De qué se trata? Fue un sueño, porque, digamos, por un lado yo decía, ¿cómo puedo acercar esto? Yo siempre, lo mío tiene que ver con la enseñanza, pero a mí me ocupaba la idea de poder popularizar esto y hacerlo más fácil para que la gente pueda acceder. Y entonces me surgió la idea de armar un espectáculo donde la gente que, aunque no tenga nada que ver con esto y que quizás cuando termine el espectáculo se vaya y nunca más vuelva a tomar contacto con esto que tiene que ver con la espiritualidad o con el chamanismo, tenga la mirada mágica de las cosas, ahí viene el nombre, sí. que no es una mirada, que no es mi mirada, o sea, es la mirada de cada uno. Es la mirada de cada uno. Obviamente en el espectáculo yo cuento mi mirada, lo que a mí me pasó, a través de relatos, y lo amenizamos porque, bueno, Ariel Chavarría, el director, me ayudó a armarlo y a darle forma a este proyecto, y entonces lo vamos complementando con canciones. Está Gisela Baum, que tiene una voz increíble, y Manu Navarro en guitarra y acompañando en voz, que le dieron como la esencia al espectáculo y lo que yo quería. Yo me di cuenta que el espectáculo lo había soñado de esta manera, y que a pesar de que Ariel Chavarría le dio una vuelta increíble y le hizo unos ajustes que hace que realmente esto sea un espectáculo, terminó siendo lo que yo había soñado. Mira qué bueno. Y entonces eso me hace muy feliz, porque en un tiempo relativamente corto, dura 1h15, 1h20 a lo sumo el espectáculo en sí, yo creo que logramos transmitir la esencia de lo que es la vida misma. ¿Y lo transformás en cada presentación? ¿Lo podés modificar o no? ¿Es siempre igual? No, se puede transformar, y probablemente se vaya transformando. Puede ser desde una manera intencional, pero también puede ser de una manera accidental, porque en definitiva estoy tratando de relatar en ese espectáculo, en esa hora de tiempo, 10 años u 11 años de vivencias, con lo cual puede ser que el relato derive por algún camino alternativo que no siempre va a ser el mismo. Y está bueno. Y está bueno. Sí. En esencia, el relato, uno podría decir, o yo te podría decir, va a ser siempre el mismo. Pero yo me doy cuenta, incluso en los ensayos, que siempre toma un canal diferente y después vuelve como a la lógica del espectáculo. Está muy bueno, porque si no te convertís en el artista que le repiten siempre las mismas canciones, siempre le pides el mismo tema. Exactamente. ¿No? Está bueno poder improvisar, sí, ¿no? Y transformarse incluso con el público, ¿no? Con la gente. Sí, bueno, de hecho está pensado en el espectáculo un poquito de la participación de la gente. Qué bueno. Igual que ninguno se asuste, no es que van a tener que pasar el escenario, cada uno en su anonimato, sí, que viva un pequeño juego, un pequeño ejercicio para que viva su propia experiencia, y si se produce la magia, que descubra su verdad o que se lleve algo personal del espectáculo. Perfecto, están todos invitados. Entonces. Están todos invitados, el domingo 29 de septiembre en Médano. Un placer, Igualmente, gracias a vos.